Durante décadas, Pedro Fernández ha mostrado al público la imagen de un hombre que lo consiguió casi todo: fama, aplausos, una familia unida y un matrimonio capaz de resistir el paso del tiempo. Pero algunas historias no se rompen delante de las cámaras, se agrietan en silencio. Detrás del cantante admirado existe un niño que creció demasiado pronto, un esposo rodeado de rumores y un padre dispuesto a proteger a los suyos a cualquier precio. Y quizá ahí comienza la verdadera pregunta: ¿cuánto puede llegar a perder un hombre por conservar la familia que juró no perder jamás? Antes de convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la música ranchera, Pedro Fernández fue un niño al que la vida obligó a crecer demasiado pronto. Mientras otros corrían por patios escolares, coleccionaban juguetes o esperaban el abrazo de sus padres al terminar el día, él aprendía a sonreír frente a desconocidos, a memorizar letras y a subir a un escenario como si aquello fuera lo más natural del mundo. Tenía apenas 6 o 7 años cuando comenzó a trabajar. Muy pronto, el traje de mariachi dejó de ser un disfraz y se convirtió en un uniforme. Bajo las luces, parecía seguro, alegre, destinado al éxito. Pero detrás de esa imagen había algo inquietante: un niño descubriendo que su voz podía sostener económicamente a una familia antes de comprender siquiera el verdadero valor del dinero. Pedro ha contado que gran parte de lo que ganaba era administrado por los adultos. Él trabajaba, viajaba, grababa, actuaba, pero las decisiones importantes estaban lejos de sus manos. Con los años, aquella sensación dejó una herida profunda. No era únicamente la pérdida del dinero, era la idea de sentirse utilizado, como si el talento que todos celebraban hubiera convertido al hijo en una inversión. Y entonces llegaron los viajes. A una edad en la que muchos niños todavía temen dormir lejos de casa, Pedro tuvo que acostumbrarse a aeropuertos, hoteles y largas noches de carretera. Hubo ocasiones en las que estuvo lejos de sus padres, enfrentando solo un mundo agotador, incluso para un adulto. Imaginen ese contraste: miles de personas aplaudiendo su nombre, y horas después, un niño en una habitación desconocida, sin la seguridad de un hogar cerca. Esa contradicción lo acompañaría durante años. Cuanto más crecía su fama, más extraño parecía el precio que estaba pagando. El público veía éxito, discos, películas y un futuro extraordinario. Él comenzaba a comprender que la infancia no podía recuperarse con ningún aplauso. Tal vez por eso, cuando llegó a la adolescencia, algo dentro de él empezó a cambiar. Ya no quería aceptar que otros decidieran qué hacer con su trabajo, su dinero o su destino. La obediencia del niño comenzó a convertirse en resistencia, y aquella necesidad de tomar el control no desaparecería jamás, porque cuando alguien pasa sus primeros años sintiendo que su vida pertenece a otros, puede terminar haciendo una promesa silenciosa, que algún día construirá un mundo donde nadie vuelva a decidir por él. Pedro todavía no sabía cuánto le costaría cumplir esa promesa. Tampoco sabía que, años más tarde, la palabra familia sería al mismo tiempo su refugio, su mayor orgullo y el centro de las acusaciones más dolorosas de toda su vida. Pero antes de llegar hasta allí, tendría que sobrevivir a otra caída. Una en la que ya no sería un niño atrapado por el éxito, sino un joven artista descubriendo que la industria también podía cerrarle todas las puertas. El éxito puede convertirse en una jaula cuando llega demasiado pronto. Pedro Fernández había aprendido a vivir entre cámaras, estudios y escenarios antes de comprender qué significaba elegir su propio camino. Pero crecer cambió las reglas. El niño prodigio que despertaba ternura comenzó a convertirse en un joven artista, y apareció una pregunta cruel: ¿seguiría el público queriéndolo cuando dejara de ser Pedrito? La industria tampoco le ofreció respuestas fáciles. Pedro tuvo que luchar por una identidad que ya no podía depender de la nostalgia. Quería cantar como adulto y demostrar que detrás del fenómeno infantil existía un intérprete capaz de sostener una carrera propia. Sin embargo, las puertas que antes parecían abrirse solas,
comenzaron a cerrarse. Según ha relatado él mismo, hubo una etapa en la que su actividad musical quedó prácticamente paralizada. Las oportunidades para grabar disminuyeron, algunos proyectos no avanzaban y la sensación de estar siendo apartado empezó a consumirlo. Aquel silencio profesional podía resultar más aterrador que un fracaso visible. Pedro comenzó a dudar de sí mismo, no porque hubiera olvidado cantar, sino porque el mundo que durante años le había repetido que era especial ahora, parecía dispuesto a reemplazarlo. Había sacrificado la infancia para construir una carrera, y de pronto descubría que ni siquiera esa carrera estaba asegurada. Lo más duro era la impotencia. De niño, otros administraban su dinero. Ahora, ya siendo joven, otras personas podían decidir si su voz llegaba al público o quedaba atrapada detrás de una oficina. Cambiaban los contratos y las circunstancias, pero la sensación era inquietantemente parecida. Otra vez, su destino parecía depender de manos ajenas. Hubo momentos en los que Pedro pensó que el final podía estar cerca. La posibilidad de abandonar la música dejó de ser una idea absurda. El muchacho que había conocido los aplausos desde pequeño tuvo que imaginar una vida sin escenarios, sin discos y sin esa identidad que lo acompañaba desde la niñez. Y precisamente entonces comenzó a tomar forma una necesidad que marcaría su vida adulta: construir algo que nadie pudiera quitarle, una familia propia, un hogar donde las decisiones no dependieran de productores, ejecutivos, ni de quienes habían administrado su infancia. Entonces apareció Rebeca Garza Vargas. Con ella, Pedro no encontró solamente una pareja, encontró la promesa de pertenecer a un lugar. Después de años de incertidumbre, una casa estable, una esposa y unos hijos empezaron a significar mucho más que la fama. Pero cuando alguien ha perdido demasiado siendo niño, puede aferrarse con desesperación a aquello que finalmente siente suyo. Pedro todavía no imaginaba que esa necesidad de proteger a su nueva familia acabaría provocando una pregunta incómoda. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a ceder para no perderla? Cuando Rebeca Garza Vargas entró en la vida de Pedro Fernández, él ya sabía lo que significaba sentirse solo, incluso rodeado de gente. Había conocido el éxito demasiado pronto y aprendido que la fama podía llenar teatros sin llenar los vacíos de una casa. Por eso, aquella relación no representó solamente amor, representó pertenencia. Con Rebeca, Pedro empezó a construir lo que durante años pareció negársele: un hogar propio, una familia que no dependiera de contratos ni de decisiones ajenas. Llegaron sus hijas, llegaron los años, y la imagen pública del cantante comenzó a transformarse. Ya no era únicamente el artista admirado por su voz, también era el esposo que hablaba de estabilidad y el padre que repetía que su familia estaba por encima de todo. Durante décadas, esa historia fue presentada como una rareza dentro del espectáculo. Mientras otras parejas se rompían bajo el peso de la fama, Pedro y Rebeca permanecían juntos. Él hablaba de amor, respeto y confianza. Desde fuera, parecía haber encontrado por fin aquello que había buscado desde niño, un lugar del que nadie pudiera expulsarlo. Pero alrededor de esa aparente fortaleza, comenzaron a circular otras versiones. Personas cercanas a la familia afirmaron que Rebeca tenía influencia sobre Pedro. Alma Gallardo, madre de Christopher Dubois, fue una de las voces más duras. En declaraciones a la prensa, lo describió como un hombre débil ante su esposa y aseguró que Rebeca intervenía en decisiones económicas, familiares y personales. Eran acusaciones de una parte enfrentada con la familia, no un hecho probado, pero dejaron una sombra difícil de borrar. Desde entonces, cada decisión de Pedro empezó a ser observada bajo la misma sospecha. Si cambiaba de proyecto, algunos preguntaban qué pensaba Rebeca. Si surgía un conflicto familiar, la mirada volvía hacia ella. Poco a poco nació una etiqueta cruel, la del hombre que tenía fama y prestigio, pero que supuestamente no mandaba dentro de su propia vida. Sin embargo,
Quizá la historia era más complicada. Pedro había pasado su infancia sintiendo que otros decidían por él. Tal vez, ya adulto, no estaba siendo simplemente controlado. Tal vez estaba dispuesto a ceder con tal de proteger la única familia que sentía verdaderamente suya. Para alguien que creció con miedo a perderlo todo, conservar el hogar podía convertirse en una obsesión. Y ahí aparece la pregunta. ¿Era Rebeca la mujer que lo manipulaba, como aseguraban sus críticos? ¿O era Pedro quien, por miedo a repetir la soledad de su infancia, aceptaba límites que cualquier otro habría rechazado? Durante años, esa duda permaneció flotando, hasta que, en 2014, una decisión inesperada sacudió su carrera y convirtió los rumores privados en un escándalo nacional, porque aquella vez no se trataba de una discusión cualquiera. Pedro estaba a punto de abandonar un proyecto decisivo de su carrera. En 2014, Pedro Fernández parecía haber encontrado otra vez el lugar exacto donde debía estar. Protagonizaba Hasta el fin del mundo, junto a Marjorie de Sousa, una producción que lo devolvía al centro de la televisión. Frente a las cámaras, la química entre ambos funcionaba. Fuera de ellas, sin embargo, comenzaba a crecer una tensión que el público todavía no podía ver. Después de varios meses de grabaciones, Pedro anunció que abandonaba la telenovela. La noticia cayó como una bomba. No era un personaje secundario, era el protagonista. De un día para otro, una historia construida alrededor de su presencia tenía que continuar sin él. Y cuando una estrella deja un proyecto en plena marcha, el vacío se llena de rumores. La explicación de Pedro fue clara. Su salud se había deteriorado. El ritmo de trabajo, las grabaciones continuas y los compromisos musicales de los fines de semana habían terminado por desgastarlo. Había perdido peso, se sentía exhausto y los médicos le habían pedido reducir la intensidad. Pero mientras él hablaba de cansancio, una versión mucho más explosiva comenzó a circular. Se dijo que Rebeca y sus hijas estaban incómodas con las escenas románticas que Pedro compartía con Marjorie. Según esos rumores, los celos familiares habrían pesado tanto que el cantante terminó dejando el proyecto. Para quienes ya lo describían como un hombre sometido a la voluntad de su esposa, aquello parecía la prueba definitiva. Sin embargo, Pedro rechazó esa versión. Marjorie de Sousa tampoco confirmó haber vivido un conflicto con Rebeca y, con el paso de los años, aseguró que siempre recibió un trato correcto de su parte. La supuesta presión familiar nunca quedó demostrada, y ahí estaba el verdadero problema. El público ya no sabía qué creer. Si Pedro decía la verdad, estaba pagando un precio cruel por detenerse cuando su cuerpo ya no podía seguir. Si los rumores tenían algo de fondo, significaría que su vida privada tenía más poder sobre su carrera de lo que él quería admitir. En cualquiera de los dos casos, el golpe fue fuerte. Después de casi toda una vida trabajando, Pedro tuvo que soportar que muchos no discutieran su salud, sino su carácter. Ya no se preguntaban si estaba agotado, se preguntaban si realmente podía decidir por sí mismo. Aquella controversia abrió una grieta más profunda alrededor de su matrimonio. Cada silencio de Rebeca y cada defensa de Pedro empezaron a interpretarse como piezas de un rompecabezas. Pero lo más delicado todavía no había salido a la luz, porque pronto aparecería un conflicto en el que ya no estaría en juego una telenovela ni un contrato. Estaría en juego un matrimonio roto, un niño y el derecho de un padre a formar parte de la vida de su propio hijo. Y esa historia cambiaría para siempre la forma en que muchos mirarían a la familia Fernández. El verdadero terremoto no llegó desde un estudio de televisión, sino desde el interior de la familia Fernández. Osmara Cuevas, la hija mayor de Pedro, había iniciado una relación con Christopher Dubois que terminó en matrimonio. Parecía el comienzo de una nueva etapa, una historia joven dentro de una familia que siempre presumió de unidad. Pero apenas unos meses después, todo se quebró.
El matrimonio duró alrededor de 8 meses. Osmar estaba embarazada ahí. Tras la separación, regresó al entorno de sus padres. A partir de ahí comenzaron dos versiones enfrentadas, cada una más dura que la anterior. Christopher aseguró públicamente que había sido apartado de su esposa y después de su hijo Martín. Afirmó que la familia Fernández quería criar al niño dentro de su propio círculo y que él estaba siendo desplazado de su papel como padre. También acusó a Rebecca de intervenir en la vida privada de la pareja. Eran denuncias de Dubois, no hechos establecidos por una sentencia, pero bastaron para encender una tormenta mediática. Del otro lado, la familia de Osmara sostuvo acusaciones graves contra Christopher. Pedro defendió públicamente a su hija y justificó la ruptura desde la idea de protegerla. Dubois negó esas acusaciones y respondió con nuevas denuncias, convirtiendo una separación familiar en una guerra de declaraciones, abogados y reproches. Y en medio de todos ellos estaba Martín. Ese detalle cambió la percepción del público. Ya no se trataba de quién tenía razón en una discusión matrimonial, sino de quién podía abrazar al niño, quién podía verlo crecer y quién quedaba fuera de su vida. Durante años, Christopher sostuvo que no podía convivir libremente con su hijo y habló de acciones legales para defender sus derechos. Entonces apareció una imagen imposible de ignorar: Pedro Fernández subiendo a su nieto al escenario, mostrándolo con orgullo frente a miles de personas. Para unos era la escena tierna de un abuelo profundamente enamorado de su familia. Para otros, después de las acusaciones de Dubois, aquella misma imagen resultaba dolorosa. El niño podía estar frente a una multitud, pero su padre decía seguir luchando por acercarse a él. Ahí nació la pregunta más incómoda de toda esta historia. Pedro, el niño que alguna vez sintió que los adultos decidían por él, ahora aparecía en el centro de una familia acusada de decidir quién podía entrar y quién debía quedar fuera. ¿Estaba protegiendo a su hija y a su nieto de una situación que consideraba peligrosa? ¿O estaba cruzando la delgada línea entre proteger y controlar? Nadie desde fuera puede resolver esa pregunta con certeza, pero el conflicto dejó una herida pública imposible de ocultar. Y lo más inquietante estaba todavía por venir. Porque, al mirar hacia atrás, la historia de un padre separado de su hijo parecía tener un eco demasiado familiar en la propia vida de Pedro Fernández. Después de escuchar a Christopher Dubois decir que había sido separado de su hijo, la historia comenzó a producir una sensación inquietante. Porque Pedro Fernández, el hombre que aparecía en el centro de una disputa entre padre e hijo, también había vivido una ruptura familiar profunda. Solo que, en su caso, él había sido el hijo que decidió alejarse. Desde muy pequeño, Pedro trabajó mientras otros administraban lo que producía. Con los años, aquella experiencia dejó de parecerle simplemente una etapa difícil. Él mismo ha hablado del dolor de crecer sin una infancia normal, de sentirse utilizado y de cargar responsabilidades que no correspondían a un niño. Todo el escenario le dio fama, pero también le enseñó demasiado pronto que incluso la familia podía convertirse en un lugar de conflicto. A los 15 años, Pedro tomó una decisión radical. Se apartó de su entorno familiar y comenzó a construir una vida distinta. Para él, mirar atrás significaba regresar a una época en la que sentía que no tenía control sobre su dinero, su trabajo, ni su propia existencia. Décadas después, cuando sus padres envejecieron y su padre expresó públicamente el deseo de reconciliarse, muchos esperaban un reencuentro, pero Pedro mantuvo su postura. Su respuesta fue dura para algunos, comprensible para otros. El pasado, dijo en esencia, debía quedarse en el pasado. Su prioridad era la familia que había construido junto a Rebecca. Ahí nació una división inmediata. Hubo quienes lo acusaron de frialdad y de negar sus raíces. Otros recordaron algo incómodo. Perdonar no siempre significa volver, y una persona herida no está obligada a regresar al lugar donde aprendió a sentirse usada. Pero entonces, el relato vuelve inevitablemente a Christopher.
Pedro había defendido su derecho a cortar con un padre al que asociaba con dolor y pérdida. Christopher, desde el otro lado del conflicto, sostenía que él estaba siendo apartado de su propio hijo. No eran situaciones idénticas, ni podían juzgarse como si lo fueran. Pero el eco era imposible de ignorar. Un padre envejecido pidiendo recuperar a su hijo, otro padre afirmando que quería recuperar el contacto con el suyo, y Pedro, en medio de ambas historias, defendiendo con firmeza la idea de que una familia también puede cerrar la puerta a quien considera una amenaza. Quizá por eso este capítulo resulta tan incómodo. Obliga a mirar a Pedro desde dos posiciones al mismo tiempo, como el niño herido que se marchó para sobrevivir, y como el adulto poderoso que ahora formaba parte de decisiones capaces de separar a otros. La pregunta ya no era quién tenía razón, era algo más profundo. ¿Puede una persona pasar toda su vida huyendo del daño que recibió y terminar repitiendo, sin darse cuenta, una versión distinta de aquello que juró no volver a vivir? Hay heridas que no desaparecen cuando una persona crece, simplemente cambian de forma. Pedro Fernández pasó buena parte de su vida intentando demostrar que ya no era aquel niño que obedecía mientras otros decidían por él. Construyó una carrera, formó una familia y levantó un hogar que consideraba suyo. Pero, con los años, comenzó a surgir una paradoja difícil de ignorar. De niño, Pedro sintió que los adultos controlaban su dinero y su destino. Décadas después, algunas voces cercanas a su familia acusaron a Rebeca de tener una influencia excesiva sobre él. Y cuando estalló el conflicto entre Osmar y Christopher, también aparecieron acusaciones de intervención, decisiones impuestas y puertas cerradas. Nada de eso permite afirmar que Pedro haya repetido exactamente la historia de sus padres. Las circunstancias son distintas, las versiones están enfrentadas y muchas acusaciones nunca fueron demostradas. Pero el parecido emocional es inquietante. En ambos relatos aparece la misma palabra, control. Quizá ahí se encuentra la verdadera tragedia. Una persona que sufrió por falta de protección puede crecer prometiéndose que protegerá a los suyos de todo. El problema comienza cuando esa protección se vuelve absoluta. Cuando ya no basta con aconsejar, sino que se intenta decidir. Cuando el miedo a perder a una hija, a un nieto o a una familia completa empieza a justificar cualquier distancia. Pedro siempre ha presentado a Rebeca y a sus hijas como el centro de su existencia. Para él, la familia no parece ser un simple complemento de la fama. Es aquello que reemplazó el vacío de su infancia. Tal vez por eso cada amenaza contra ese núcleo pudo sentirse como una amenaza contra él mismo. Y entonces vuelve la pregunta sobre Rebeca. ¿Es realmente ella quien controla a Pedro, como sostuvieron algunos de sus críticos? ¿O Pedro participa voluntariamente en una dinámica donde ceder se ha convertido en el precio que está dispuesto a pagar por mantener su casa unida? A veces, el miedo a ser abandonado puede ser más poderoso que el deseo de tener razón. Eso explicaría una contradicción que ha acompañado a Pedro durante décadas. Frente al público parece un hombre seguro, elegante, acostumbrado a dominar escenarios enormes. Pero dentro de su vida privada, varias polémicas lo han mostrado defendiendo con enorme intensidad un círculo familiar cada vez más cerrado. Quizá no se trata de debilidad, quizá tampoco de maldad. Tal vez estamos frente a un hombre que aprendió demasiado pronto que perder a la familia puede doler más que perder dinero, fama o trabajo. Pero esa explicación no elimina las consecuencias, porque proteger a alguien no significa necesariamente impedirle elegir. Amar no siempre significa decidir por el otro, y una familia puede convertirse en refugio o en una frontera. Pedro pasó su infancia deseando recuperar el control de su vida. La ironía es brutal. Años después, algunos de los conflictos más dolorosos alrededor de su apellido girarían precisamente alrededor de quién tenía derecho a decidir. Sin embargo, antes de juzgarlo únicamente por esas controversias, todavía queda conocer otra parte de su historia.
Hubo un momento en que Pedro no tuvo poder, ni seguridad, ni siquiera la certeza de poder mantener a su propia familia. Y estuvo a punto de perderlo todo. Desde fuera, Pedro Fernández parecía haber vivido siempre rodeado de éxito. Discos, películas, conciertos, televisión. Una carrera construida desde la infancia podía hacer pensar que el dinero nunca sería un problema. Pero hubo un momento en que esa imagen comenzó a derrumbarse, y detrás del artista famoso apareció simplemente un padre, aterrorizado por no poder sostener a su propia familia. Durante una de las etapas más difíciles de su carrera, Pedro vio cómo las oportunidades musicales se reducían y sus ingresos comenzaban a caer. Él mismo ha contado que hubo momentos en los que tuvo que desprenderse de bienes personales, vender vehículos y buscar cualquier manera de mantener a flote su hogar. La contradicción era brutal. El niño que había comenzado a trabajar para generar dinero, antes de entender qué significaba ganarlo, ahora era un adulto que miraba sus cuentas y se preguntaba cuánto tiempo más podría resistir. Había conocido estadios llenos, portadas y aplausos, pero ninguna ovación podía pagar las necesidades de sus hijas cuando los contratos desaparecían. Pedro llegó incluso a imaginar una vida lejos del espectáculo, no como una fantasía romántica, sino como una posibilidad real. Pensó en dejar la música y dedicarse a cualquier negocio que le permitiera mantener a los suyos. La fama, después de todo, no sirve de mucho cuando en casa existe miedo al día siguiente. Aquella crisis golpeó directamente el lugar más sensible de su historia. Para Pedro, el dinero nunca fue solamente dinero. Durante su infancia había estado ligado al trabajo excesivo, al control de otros y a la sensación de ser valorado por lo que producía. Ahora, siendo esposo y padre, el dinero representaba algo distinto, la capacidad de proteger la familia que había construido. Perder ingresos significaba mucho más que bajar de categoría profesional. Significaba acercarse peligrosamente a la posibilidad de fallar como proveedor, algo que para un hombre marcado por una infancia inestable podía sentirse como una derrota absoluta. Quizá por eso Pedro desarrolló una resistencia casi obsesiva. Cuando parecía que su carrera podía acabarse, siguió buscando oportunidades. Cuando tuvo que vender cosas, las vendió. Cuando imaginó abandonar los escenarios, estuvo dispuesto a hacerlo si eso significaba mantener a su familia de pie. Y ahí aparece otra cara del hombre al que tantas veces se ha acusado de ser débil. Un hombre puede ceder dentro de su matrimonio y al mismo tiempo luchar ferozmente cuando siente que su hogar está amenazado. Las dos cosas pueden coexistir. Pedro podía soportar rumores, humillaciones y pérdidas profesionales, pero la idea de ver desmoronarse aquello que consideraba su verdadera familia parecía insoportable. Logró superar aquella etapa y reconstruir su carrera. Sin embargo, el precio de vivir siempre preparado para luchar no desapareció. Durante décadas había aprendido a continuar, aunque estuviera cansado, preocupado o herido. Desde niño, detenerse nunca había parecido una opción, hasta que su propio cuerpo decidió imponerle una. Y cuando finalmente ocurrió, Pedro descubriría algo todavía más doloroso, que incluso estando enfermo, habría personas dispuestas a creer cualquier versión antes que creerle a él. Durante años, Pedro Fernández vivió con una regla silenciosa: seguir adelante. Seguir aunque estuviera cansado, aunque las giras se acumularan, aunque los problemas familiares pesaran más de lo que admitía. Había trabajado desde niño y aprendido a soportar jornadas interminables. Pero en 2014, su cuerpo terminó diciendo lo que él llevaba demasiado tiempo evitando escuchar. Mientras protagonizaba Hasta el fin del mundo, las grabaciones se extendían durante semanas y los fines de semana seguían ocupados por presentaciones musicales. Pedro intentó mantener ambos mundos al mismo tiempo. Durante meses, casi no hubo espacio para descansar. Entonces comenzó a perder peso de manera evidente. La fatiga dejó de ser una molestia y se convirtió en una señal de alarma.
Pedro explicó después que los médicos le pidieron disminuir el ritmo de trabajo. Su salud ya no era algo que pudiera resolver con disciplina o fuerza de voluntad. Por primera vez en mucho tiempo, continuar podía ser más peligroso que abandonar, y tuvo que tomar una decisión dolorosa: dejar la producción en pleno desarrollo. Pedro sabía lo que significaba. Hasta el fin del mundo era una telenovela importante, un papel protagonista y una oportunidad que lo mantenía en el centro de la conversación pública. Renunciar era aceptar que su cuerpo había colocado un límite donde su voluntad no quería verlo. Pero el golpe más cruel llegó después. Mientras Pedro hablaba de agotamiento, pérdida de peso y recomendaciones médicas, parte de la prensa insistía en otra explicación. Los rumores aseguraban que Rebeca y sus hijas estaban molestas por las escenas románticas con Marjorie de Sousa y que esa presión familiar había provocado su salida. Pedro lo negó. Marjorie tampoco confirmó aquella versión, y con el tiempo, habló incluso de un trato correcto por parte de Rebeca. Aún así, el rumor sobrevivió porque era más escandaloso que la enfermedad y alimentaba la imagen del hombre supuestamente dominado por su esposa. Para Pedro, aquello debió de resultar especialmente amargo. Había pasado casi toda su vida demostrando que podía resistir cualquier cosa, y cuando finalmente reconoció que necesitaba detenerse, muchos interpretaron su debilidad física como debilidad de carácter. El niño que nunca pudo parar había llegado a adulto sin aprender a descansar. El artista que sobrevivió al fracaso, a las deudas y a los conflictos familiares, descubría que el cuerpo también guarda memoria. Tal vez por eso aquella salida fue más que una polémica. Fue el momento en que Pedro tuvo que aceptar que no todo podía controlarse, ni la industria, ni los rumores, ni el paso del tiempo. Y años después, ese último enemigo volvería a colocarlo frente a otra clase de juicio. Porque ya no sería su voz la que muchos mirarían primero, sino cada cambio visible en su rostro. Después de casi medio siglo bajo los reflectores, Pedro Fernández llegó a una etapa que ningún artista puede evitar: envejecer frente a millones de ojos. Para alguien cuya imagen acompañó a varias generaciones, cada nueva aparición comenzó a ser observada con una dureza distinta. Ya no bastaba con cantar bien. Internet podía congelar un rostro, compararlo con el pasado y convertir cualquier cambio en motivo de juicio. Su cara se volvió tema de conversación. Surgieron memes, comentarios crueles y acusaciones de que había abusado del Botox o de procedimientos estéticos. Pedro negó haberse sometido a las transformaciones que se le atribuían, pero la explicación apenas importó para quienes ya habían decidido convertir su aspecto en espectáculo. Y ahí estaba otra ironía. El mismo hombre que de niño fue valorado por lo que podía producir, ahora era evaluado por cada línea de su rostro. Había pasado décadas sobreviviendo a crisis, rumores y problemas de salud, y aún así, bastaba una fotografía para que muchos olvidaran todo lo demás. Para un símbolo romántico de la música ranchera, esa burla podía resultar dolorosa. La juventud que alguna vez formó parte de su encanto ya no estaba allí, y el paso del tiempo se convirtió en otra prueba pública. No porque cumplir años fuera una derrota, sino porque las redes parecían exigirle que permaneciera intacto. Pero Pedro nunca fue un solo hombre. Fue el niño que trabajó cuando otros jugaban, el joven que temió desaparecer cuando la industria dejó de abrirle puertas, el esposo cuya relación fue presentada como ejemplo de estabilidad y también como escenario de supuesta manipulación, el padre que defendió ferozmente a sus hijas, el abuelo atrapado en una disputa donde un niño quedó entre dos versiones enfrentadas, y también el hijo que decidió mantener distancia de sus propios padres. Todas esas identidades parecen contradictorias, pero quizá nacen de la misma herida. Pedro pasó gran parte de su vida intentando construir seguridad económica, profesional, emocional y familiar. Cuando sintió que algo amenazaba ese equilibrio, reaccionó con una intensidad que muchas veces fue interpretada como dureza, dependencia o control.
Eso no convierte cada decisión en correcta. Tampoco borra el dolor de quienes dijeron haber sufrido por ellas, pero obliga a mirar más allá de la caricatura del hombre dominado por su esposa o del hijo incapaz de perdonar. Tal vez la pregunta final nunca fue si Pedro ganó o perdió cada batalla. La verdadera pregunta es otra. Después de tantos años protegiendo lo que ama y resistiendo cada caída, ¿logró alguna vez dejar de ser aquel niño que viajaba solo, trabajaba demasiado pronto y aprendió que la seguridad podía desaparecer de un momento a otro? Porque el tiempo puede cambiar un rostro, pero hay heridas que envejecen mucho más despacio. Pedro Fernández sigue de pie frente a las luces, después de una vida marcada por aplausos, heridas, silencios y decisiones difíciles. Quiso construir una familia distinta a la que conoció de niño. Pero el pasado nunca desaparece por completo. Tal vez su mayor batalla no fue contra la industria, los rumores o el tiempo, sino contra aquel miedo antiguo, a perderlo todo. Y quizá por eso su historia deja una pregunta imposible de ignorar. ¿Cuánto puede proteger un hombre a quienes ama antes de empezar a encerrarlos en sus propios temores?